Mis inicios en la música. Desde muy pequeño he ido a la iglesia cristiana, siempre he estado rodeado de música. Me encantaba ver a los músicos tocando y todo lo que se expresaba por medio de una canción. Recuerdo que mis primeros pasos en la música fue aprender a tocar guitarra. El primer profesor que tuve recuerdo muy bien que se llama Diego y le decían Diego Pepas. La verdad nunca supe por qué. Cuando inicié con él tenía unos 13 o 14 años. Siempre antes de cada clase, él me contaba sus anécdotas musicales, las guitarras que había comprado, en las bandas que él había estado. Y recuerdo una banda que me inspiró mucho y me hizo soñar con algún día estar tocando en una tarima. Esa banda se llamó Identidad, en la cual Diego era el que tocaba la guitarra eléctrica y en verdad amaba esta banda. Tuve la oportunidad de asistir a su último concierto como banda y pues fue una experiencia maravillosa que, como ya dije, causó en mí una pasión por la música, el verlos tocar y el ver la energía tan espectacular que se movía era algo brutal y algo que en realidad me dejó marcado. Las clases con Diego eran muy divertidas, sinceramente. Siempre esperaba que llegara el día de la clase, no por aprender algo nuevo en la guitarra o que revisaran mis escalas o revisar los ejercicios que estábamos haciendo, sino simplemente por escuchar cada historia que me contaba Diego, la manera en que él hablaba de la música y la pasión que transmitía. Era algo que en verdad me gustaba mucho. Le doy gracias a Dios por haber empezado todo esto con Diego, porque más que ser un buen profesor, él fue un buen amigo. Y bueno, pensarán que me convertí en guitarrista o algo por el estilo, pero no. Para no extenderme más con la historia, Diego se tuvo que mudar a otra ciudad y la verdad no volví a saber de él. Pero tranquilos que este no es el final. Luego de acabar mis clases de guitarra, comencé a aprender piano con mi gran amigo Isaac Uribe. Y aquí comienza otra aventura. Con él comencé a aprender cada una de esas canciones que oía cuando iba a la iglesia. Nos convertimos en buenos amigos y él me impulsó a empezar a tocar con más personas. Y no solo yo en mi cuarto. Fue muy bueno empezar a tocar en un ambiente real desde mis inicios, porque esto hace que te desarrolles más fácilmente en la música. Pierdes el miedo de estar frente a un público y me equivoqué tocando cuantas veces se lo puedan imaginar. Pero esto no me hizo parar, sino que al contrario me motivaba cada vez más a seguir aprendiendo, a seguir tocando y seguir perdiendo ese miedo. Tocaba todos los domingos en mi iglesia local y de vez en cuando en eventos de jóvenes que planeábamos con Isaac, y día tras día iba creciendo más y más esta pasión. Y por si se lo preguntan, sí, aún sigo tocando en la iglesia, es lo que amo hacer. Me encanta poder entregar este talento y poder entregar esto que Dios me ha dado a servicio de Él. Y bueno, llegó el momento de decidir qué iba a hacer con mi vida, a qué me iba a dedicar y qué era lo que iba a estudiar en la universidad. Pero le doy gracias a Dios porque desde el día que comenzó todo esto, tenía muy claro que cuando llegara el momento de tomar esta decisión, cuando ya llegara ese día en el que me preguntara qué iba a hacer, iba a tener una respuesta clara y esa respuesta sería: quiero estudiar música. Yo personalmente no conozco la primera persona a la que le obliguen a estudiar música. Entonces cuando pues yo dije esto, llegó la típica pregunta: ¿y de qué va a vivir? Pregunta que tuve que responder en muchas ocasiones. Mis papás me apoyaron desde el comienzo, pero algunos familiares no estuvieron tan de acuerdo conmigo. Y bueno, luego de responder tantas veces la misma pregunta, me encuentro actualmente estudiando música con énfasis en composición. Y bueno, no sé de qué voy a vivir, no mentiras. Y bueno, muchachos, esto fue un poco de mi historia y mis comienzos en la música. Mi objetivo principal o el motivo por el cual yo hago esto no es simplemente contar lo que he vivido, simplemente contar mi experiencia, sino que por medio de esto puedas quizá
llegar a tener un poco de inspiración por si tú estás queriendo empezar en la música, queriendo atreverte a meterte a este mundo que es tan genial y tan grande. Quizá te da miedo decirle a tus papás o quizá miedo por el qué dirán o a qué te vas a dedicar. Pero créeme que cuando tú haces o tú estudias o mejor dicho, cuando haces lo que amas, no vas a hallar satisfacción más grande que esa. Entonces, así como me sucedió a mí, que Dios puso grandes personas a mi lado que me enseñaran y todavía lo sigue haciendo, porque creo que no estoy ni al 50% de preparación. Entonces, sé que así mismo Dios también va a poner esas personas que te impulsen, esas personas que van a apoyar ese talento que Dios ha puesto. Entonces, bueno, gracias por escucharme. No olvides compartirlo si lo estás oyendo desde YouTube. Suscríbete a mi canal, dale like a este video. Pues es mi podcast. Y bueno, todo esto lo hago desde mi cuarto.